Buenas a todos, buenas a todas. Y estamos aquí en el Halo Weekend y probablemente acabemos de visualizar una estupenda entrevista a los autores o coautores de Liminal Horror y de The Bureau. Y después de esta entrevista, que la verdad es bastante interesante, pues nos hemos juntado aquí tres apasionados del juego y del horror rolero, también en general, y de lo indie, para pues charlar un poco de forma desordenada sobre estos temas. Está con nosotros Mario, de la esquina del rol. Buenas, Mario, ¿qué tal estamos? Hola, hola, Ten- ¿qué tal? Tenemos a Shoshe, que repite en entrevista y Repite, charla, ducha y al y campo. ahí, a muerte, a muerte. Y entonces, bueno, eso, vamos a hablar un poco sobre Liminal Roll y sobre aquellas cosas que se nos ocurran a su alrededor, ¿no? Aprovechando estas halloweenescas fechas para rantear un poco. No tenemos muy preparada la charla, pero más o menos hemos preparado como 6 preguntas o temas, así de una forma muy comunitaria, que puede ser interesante ahí para ver debate. Y también un poco para complementar la entrevista, ¿no? Quizá temas que se hayan quedado colgando. Entonces, para mí, uno, y empezaré yo proponiendo y después ya abrimos ahí el debate a tres bandas. Para mí una cosa que se ha quedado un poco en el tintero es algo que es central en el juego, tan central como que va en el título. Y es aquello del horror liminal, ¿no? Que es también una frase un poco que se ha puesto de moda o un género que decir, está el Liminal Spaces, ¿no? Que es un juego que ha salido ahí que trata sobre eso, creo que se llama Liminal Spaces. Teníamos el Liminal clásico, ¿no? Este de esa ambientación de fantasía moderna en las Islas Británicas. Pero bueno, un poco lo que me gustaría explorar, ahora yo diré lo que para mí es el liminal horror, vosotros podéis decir lo que consideréis que es, y también sobre todo cómo si de verdad liminal horror es simplemente un nombre que le ponen ahí, o si refuerza, digamos, ese tipo de horror, ¿vale? Vale, por dar una definición de referencia de lo que sería el liminal horror, pues no es fácil, es una palabra bastante polisémica. Pero definamos qué es liminal, ¿no? ¿Qué es la línea? Claro, ¿qué es liminal? Es una palabra bastante polisémica. Yo por lo que estuve mirando, hay una referencia así del mundo de la antropología de principios de siglo, en el que viene a ser ese espacio de la vida De de, transición. de un joven o de un muchacho, entre eso, entre la niñez y la adultez, ¿no? Pues existen los ritos de paso y es ese punto de transición que rompe las reglas y en general trasladado a lo arquitectónico, por ejemplo, que se usa mucho, ¿no? Que se ha usado mucho asociado a esto, pues son esos espacios donde todo parece normal, pero algo parece no encajar, ¿no? Parece estar entre dos, como cuando estás girando algún tipo de mecanismo y no has llegado a hacer clic, pero tampoco estás al principio del movimiento, ¿no? Es ese estado así de ¿No? transición Pues, y que te produce como una sensación desagradable, ¿no? Este es también el... es el punto de encuentro, ¿no? Yo también lo asocio al punto de encuentro de esos dos océanos, ¿no? Esa Claro, línea claro, que claro. esos Lo dos. puedes ver como barrera, pero es eso. Al final, de hecho, lo que se decía a nivel antropológico es que como ni eras niño ni eras hombre, Hombre, eh, Adulto. las fronteras caían. Es decir, no te tenías que regir por Sí. ninguna regla, ¿no? Eras la totalidad, porque eras... Y asociado al horror, pues es eso. Es el mundo, como yo lo que entiendo, ahora ya pasando a lo que yo entiendo por living al horror. Entiendo que es frente a un horror más gótico que habla de monstruos y de temas clásicos tipo fantasmas, un horror gnóstico que da un paso más allá y habla como de un duende, el mundo como conspirador en tu contra, que te quiere ahí, que atenta contra ti, te amenaza, hace que no te puedas fiar de tus apariencias. Ese sería el siguiente paso. Un horror cósmico que habla ya de fuerzas que se alejan aún más de lo humano porque ya son tan incognoscibles y tienen mentes tan extrañas que ni siquiera pueden ser entendidas y son inevitables, esto es un paso más, porque ya no es que sean mentes alienígenas con las que no podemos conectar, sino que ni siquiera existe ese ente. Es tú, tú eres tu propio miedo, lo único que a lo que te enfrentas es a la propia realidad, que es la esencia de la vida, es extraña y cruje.
¿vale? Para mí esa es una definición posible de, del horror, del horror liminal. No sé qué opináis vosotros, si tenéis alguna definición que encaje mejor. Luego, claro, en ese espacio, en ese punto medio que va a abarcar muchas cosas, es un poquito también cajón desastre, ¿no? Es un todo y nada. Sí. Es esa ambivalencia, entonces es abrazar todo lo que quieras meter, ¿no? Y de hecho, claro, ya hablando propiamente del juego, esos dos océanos que se encuentran es una metáfora también para esos juegos más clásicos, más OSR o los nuevos OSR que ya se han ido destilando, que se encuentran con los indies más narrativos y aún así digamos que tienen un punto de fusión. Entonces no hay esa separación también, sino que esas aguas pues sí que Claro, entran dentro de... Es un vértigo unificador, ¿no? Hay un desfiladero que tiene dos orillas que se tocan. Es un portal donde... Yo estaba pensando una analogía, algo que nos ayude a entrar en esa sensación y también a los que están escuchándonos, ¿no? Y creo que lo que primero que se me viene a la mente esa transición entre el estar no en directo y estar en directo. Esa sensación incómoda que se siente dentro, personalmente, ¿no? Y que te hace como que sentir incómodo, ¿no? Que te rompe equilibrio, Me que te parece, genera extrañeza, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Y eso es lo que tú mencionabas y creo que fue lo primero que se me ha ocurrido en me esto, parece ¿no? muy Esa buena analogía, sensación la verdad. y, ¿cómo se llama? Esa sensación que te trae por momentos de incomodidad, pero que a la vez te llena de interés, de saber qué va, ¿no? Creo que eso para mí sería liminal, ¿no? Y Totalmente. sobre todo de horror, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente, porque además es eso, nada cambia, ¿no? En principio, nada cambia Sí, en tu apariencia, pero todo parece cambiado, ¿no? Porque cambias los ojos, eres tú el que lo cambias. Y además, bueno, claro. funciona muy bien como metáfora para el juego, porque sí, Liminal Horror es jugar en directo. Sí, además el Sí, desasosiego el desasosiego es una sensación muy permanente en todo momento. O sea, la sí, sí, sí. presentación, de hecho, es el Claro. espacio, no sé, Claro. el Después, niño andando ¿cómo se llama? En el resplandor sobre ese claro, pasillo, verlo y ese desasosiego que te ofrece solo ese pasillo, simplemente. Esa sensación es muy liminal, sí. sí, además, Sí, quiero decir, lo arquitectónico es la típica referencia que se utiliza para lo liminal, ¿no? Entonces, por eso, bueno, algo que hace el juego, y ya uniendo un poco con la idea de qué hace el juego para ser liminal, o porque yo creo que es, pues es jugar justamente con eso, ¿no? Con espacios modernos y un poco carentes de todo lo contrario a los góticos, ¿no? Frente a la abadía, el centro comercial, frente a las cadenas y los fantasmas o los horrores, pues eso, lo que te da miedo es una máquina, una sola máquina entre expendedor. cinco que se ilumina, ¿no? Expendedora, o eso. Hay, por Barbie. ejemplo, una frase de el autor que hace novelas chulo ideas modernas, así como medio humor negro, el de Atrocity Archives, el tío le mandan a Alemania a hacer una misión, ¿no? Y todo el rollo hace mucho humor con la burocracia, ¿no? Y entonces el tío dice que entra en un hotel y que es un hotel de tipo de estos de cadena, ¿no? Que son todos iguales. Entonces que nunca parece, le da siempre la impresión de que está en la misma ciudad y que solo ve aeropuertos que son todos iguales y hoteles que son todos iguales. Y eso le atenaza, le hace que el corazón se le encoja, porque al final eso le parece estar en una especie de cadena, de rueda de la rata, donde todo el mundo es muy amable, pero todo es del mismo color, todas las alfombras tienen el mismo estampado, todos los caramelos de menta que te ponen encima de la almohada sean los mismos, ya Sí. estés en Estambul o en Islandia, ¿vale? Y creo que el horror liminal, creo que utiliza este tipo de imágenes, ¿no? Se ve un poco en las aventuras que hay propuestas, ¿no? Van por ahí. Porque tenemos el centro comercial, el edificio burocrático de Buró, la escuela, que es otro que hay por ahí, el de Liminal High School. En general, pues busca elementos, o sea, lugares vulgares casi, donde en principio, pues es tu vida diaria y debería ser una actividad común la que desarrollas allí, pero le introduce elementos que convierten ese lugar en un lugar amenazador.
Y eso ahí, pues, creo que se juega con eso. Y si es verdad que se introducen monstruos y esas cosas, en principio lo que más las arquitecturas en su neutralidad son las principales agentes del miedo. Es decir, la localización es un ente en sí mismo, común y extraño a la vez, que produce ese desasosiego. Y no sé, eso, ¿qué cosas creéis que Liminal pone entre sus páginas para reforzar esta idea? ¿O no? ¿O cómo abre a otros terrores eh, sus propuestas? Avanzamos con la siguiente pregunta, que es lo de si es un juego de error o qué es. Bueno, pues va unida a eso también, si es un juego de horror o no, que esa es ahí como más pesada. Pero bueno, sí, supongo que respondiendo a esta pregunta también respondemos a la otra. A ver, yo creo que lo digo en la entrevista, ¿no? Lo primero es que te invita a que tú construyas con los miedos de los demás. Claro, al final colocas un espacio y esa situación espacial también vale muy bien para definir los miedos, que no son los miedos siempre atávicos ni tiene que ser siempre el mismo, puede ser, o los mismos, puede ser los que ese lugar en ese momento te creen ese desasosiego. Entonces, te invita mucho Claro. a que tú construyas una historia con los miedos de la mesa de ese momento. Entonces, eso te invita mucho. Y luego desde la creación de personaje, bueno, una serie de elementos que los iremos Hmm. viendo. A ver, en ese sentido, yo creo que al vaciar el espacio o aprovecharse de lugares comunes, hace que el personaje tenga, o sea, el personaje y el jugador tengan que florecer, o sea, que sean sus miedos los que manden, porque eso, los escenarios ofrecen un miedo neutro, un miedo muy blanco que tú tienes que Claro, rellenar con tus mierdas en el claro, fondo. claro. Te identificas mucho con las sensaciones que te dan desde... Sí, Claro. entonces eso. Ujú, ujú. Y que es un poquito lo del mismo título, ¿no? El liminal horror, ¿no? Algo que me gustó mucho en la plática que mencionaba José es cómo inicia sus partidas, ¿no? Cuando tú mencionabas lo de las localizaciones, se me hace algo puntual y muy importante al momento del liminal horror, ¿no? Y mencionando, por ejemplo, la idea del aeropuerto, ¿no? Y ahorita ya se me ocurrió algo, porque realmente estos espacios que parecen muy naturales, muy comunes, se vuelven también espacios que pueden generar esa incomodidad, ¿no? Y si llegas a construirlos de manera adecuada, te puede generar ese desasosiego que genera esa intención y ese interés por jugar. A mí me gusta mucho Liminal Horror, sobre todo por esta ubicación más moderna, ¿no? No hablamos de años 20, años 30, ¿no? Mm, Hablamos en la actualidad, ¿no? Y por eso juega mucho con esta idea del supermercado, del mall, ¿no? ujú. De algo que es así como que muy cotidiano para nosotros, ¿no? Que también puede construirse dentro del juego para generar esta tensión, este misterio, ¿no? Y lo que decía José, ¿no? Los espacios. Ahorita lo decía El Resplandor. Para mí esa película me da más miedo, nada más solo con verla, ¿no? El hotel, ¿no? El hotel tan común, ¿no? Y tan, pues, Sí, sí, tan cotidiano, repetitivo y ¿no? tan soso, Sí, ¿no? cómo se convierte en una situación muy inocente a un niño allá moviéndose en un espacio tan amplio, ¿no? Y tan cerrado, Sí. ¿no? Y tan oscuro, ¿no? Y ahí estás construyendo miedo. Claro, yo ahí Y creo ahora que que... hablaste de las películas, perdón, por recordar lo que dicen en la entrevista, ¿no? Que les preguntas sus películas de referencia para el horror, y dicen dos, dicen Alien, los autores, y dicen La Cosa, ¿no? De cosas. Entonces, entrando en esto de si es lineal un juego de horror, parte un poco de esas respuestas, ¿vale? Porque dicen dos películas que no son típicamente de terror, en el fondo, ¿vale? Al final, creo que, y también lo comenta también otro de los tertulianos, bueno, de los entrevistadores, eh, los juegos de horror como que parten casi parten de ser fallidos, ¿no? Es difícil. Y os lo pregunto de forma directa. ¿Alguna vez habéis pasado miedo en una partida? Yo os digo que no. Eh, yo, yo sí. Lo tengo identificado. O sea, me acuerdo una Y de chaval que eran con los miedos. Perdón, estás contestando, Mario. Sí, sí. yo iba a decir que cierta incomodidad nada más, pero no totalmente miedo, ¿no? O sea, Es que, yo eh, también lo veo difícil. Es más el personaje que te hace sentirlo, ¿no? Más que tú sientas realmente. yo lo identifico más al proceso, quiero decir. Y lo tengo identificado desde hace tal. Es la sensación que te crea la partida
de desasosiego o de tensión. Una es durante y otra es... Quiere decir, tú sales de jugar y se abre la puerta del ascensor del edificio y te sale una persona y te sobresaltas, es porque ya vas inducido a tal. Claro. Eso para mí forma también del Sí, 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 proceso sí. Sí, de sí, ir sí, al aprendiendo. miedo al que aspiro es a ese, al que te produce una peli, ¿no? Que te produce miedo y entonces tienes que ir hasta el dormitorio, hay un par de puertas abiertas con sombras y vas rápido, que me vale con eso. Pero es que a mí el rol nunca me ha producido eso. No sé si porque es un espacio que al final controlas hasta cierto punto, ¿no? Pero a mí el rol me parece mal agente de terror, en el sentido de que al final estás en un doble papel de actor, y esto hila con Liminal, de actor y autor. Y aunque estés en los dos sitios y puedas llegar a sentirte en personaje, en cuanto te sales un poco autor, que puede ser eso, desde hacer una tirada a tomar decisiones de guionista o a pensar qué puedes hacer con tu personaje, ahí, ahí como que te sales un poco te sales de personaje y entonces la inmersión es difícil y el sentir miedo es difícil. Entonces creo que por eso el rol no es muy bueno haciendo terror. Pero, sí, Creo que es un proceso, quiero decir. Yo sí que he investigado mucho en el concepto de terror. Una, porque siempre he dirigido terror como elemento o desasosiego. Evidentemente, terror y miedos, ahí había para otro debate. Y voy a centrar un poco la respuesta en base a lo que hemos estado hablando. Creo ujú, que Liminal te invita. Liminal parte, o por lo menos yo utilizo Liminal de que somos nuestros miedos y que Liminal te invita a identificar esos miedos en un espacio. Quiere decir, la sensación de desasosiego en un aeropuerto, yo que cojo bastantes aviones, es desde que te pierdan la maleta, que pierdas el avión, Sí. que no llegues a el nacimiento de tu hijo porque perdiste el avión o que te montes en otro avión. La sensación de, hostia, no he cogido el avión que es una cosa que es prácticamente imposible, pero hostia, seguro que estoy yendo al mismo sitio. ujú, 100%, porque todos los Decir, aviones son iguales. entonces, el tema es, al final partimos de miedos muy naturales. Ese proceso de investigación o de entender cuáles son tus miedos personales también forman parte de ese proceso de identificar el miedo y pasar miedo con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día que jugamos Fada, yo puse como ejemplo que uno de mis miedos es quedarme dormido conduciendo, de hecho, y contaba la experiencia de quedarme dormido en un túnel y salir y despertarme saliendo de él, ¿no? Entonces, esa sensación, el momento que tú la recuerdas durante partidas, solo a la hora de ponerlas, a mí Ujú, ya me da, Sí. ya me genera una sensación de desasosiego. Quiere decir, si yo soy capaz de en algún momento en la partida identificarla, ya me da un concepto de acercamiento al miedo, pues interesante. Con una superposición de esas sensaciones, puede pasarme que al acabar la sesión, pues yo esté en un estado ujú. chibiri, chibiri, chibiri. Pero bueno, eso no lo hace Liminal. Liminal no te dice que preguntes los miedos personales a los jugadores. No, lo que pasa es que sí que... No necesariamente. No, no. No, Hay otros juegos que sí lo hacen directamente. sí, lo que pasa es que sí te invitan mucho a que los jugadores propongan. Entonces, claro, para mí, es muy, o sea, la forma de verlo es, bueno, evidentemente no te dice, pregúntale a tus jugadores los miedos, pero sí que eh, tú sabes que en algún determinado momento los jugadores van a poner sus decisiones, expectativas, deseos durante la partida. Eso es así. Entonces, es como querer coger como máster un poco, adelantarte un poquito o Sí, saber un sí. poco para... Tal, claro, sabes que ellos tienen que construir ese espacio, esa sensación, esas vivencias, entonces decir, joder, decírmelo antes de entrar aquí para yo crear esa sensación de sosiego. Entonces creo que es un movimiento muy natural, o yo por lo Sí, menos así lo pero hay identifico. juegos como Something Wrong Here, por ejemplo, que sí que te lo hace. En las tres primeras preguntas, la primera que te hace es, cuéntanos una pesadilla que recuerdes. O sea, te dice exactamente eso. Claro, Yo creo que aquí, y Mario, ahora intervienes que estoy yo, lo que sí, al ser cotidiano, es fácil, lo que tú decías, ¿no? Que al ser un aeropuerto es fácil que sí que resuene con tus miedos. O sea, lo acerca a los miedos que puedas tener como persona porque presenta espacios cotidianos. Entonces ahí sí que creo que lo consigue. Por supuesto, si implementas
esa mecánica de preguntar los miedos a los personajes, a los jugadores para construir, pues más, ¿no? Y además serán fáciles de recrear, porque por ejemplo, si yo te digo que tengo miedo de dormirme en coche y estamos jugando Dungeons and Dragons, tengo difícil recrear esa situación, porque no hay coches. Bueno, No, no, pero entiéndeme, que la elección de que, lo que quiero decir es que Liminal elija que sea un mundo moderno es central para poder tratar miedos más personales, sí, 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 totalmente de Sí, acuerdo. Sí, sí. sí, totalmente de acuerdo. para que puedas hacer ese tipo de cosas. Si Correcto, no, correcto, el correcto. Dungeons lo puedes llegar a hacer, pero Sí, sí, bueno, te no, va a no, costar no, más. no, Aquí no, es vale. más fácil hacerlo de una forma directa, ¿vale? Te había entendido mal. Quiero decir, pero tú también tienes que interpretar el miedo, ¿vale? Sí, Quiero sí, decir, sí, el otro sí. día es Pero la bueno, aquí pérdida te de... lo pone fácil y hace que es eso, que si tienes eso, miedo a los ascensores o a los aviones, pues va a haber aviones y va a haber ascensores, porque estás en un mundo moderno. Y típicamente la gente tiene miedos a esas cosas muchas veces, a del cosas que se ascensor encuentran en la vida ascensor real. o del avión tal, claro. Ujú. Fíjate que a mí realmente, a mí me cuesta mucho tener miedo, ¿no? En Ujú. una plática que tuvimos antes, les decía, el miedo, tal y como yo lo comprendo aquí y en México, es un poco distinto, ¿no? Y a mí cuando juego rol y estoy en sesiones de horror, realmente no me produce, porque no me identifico plenamente con lo que está viendo el personaje, ¿no? A mí cuando escuché a José la primera vez que platicando con él, esta forma de manejar los miedos iniciales se me hace muy, muy interesante, ¿no? De hecho, creo que es algo que le hace falta al juego como tal, ¿no? Porque lo que te permite es esa vinculación de lo que tú realmente sientes, temores y miedos, te puede ayudar a construir la experiencia del juego, ¿no? Y eso es algo Ujú. muy interesante, ¿no? Yo creo que el Liminal quizás no te lo dice como lo dice José, ¿no? Pero lo que Claro, sí te permite es lograr esa sensación por la situación en la que estás ubicando el juego, ¿no? Como dices, en algo más cotidiano, en algo en lo que tú te puedes implicar más fácil, ¿no? Y que son miedos que puedes encontrar y explorar, ¿no? claro. Yo Yo creo por que eso, eso es lo perdón, que perdón. hace que a mí me rompa un poco el Claro, horror, ¿no? yo por eso proponía esta pregunta, porque para decir que Liminal no es un juego de miedo, y lo dice el propio autor, lo dijo en la entrevista, que él no quería que la gente pasase miedo en sus partidas. Porque si no, creo que metería palabras como esa. O sea, preguntas de ese tipo. Sí, Si quisiese, sí, ya pone al jugador en el centro, con todo el espíritu OSR, la pesadez de las decisiones, la mortalidad, esos elementos que sí que pone el juego. Es decir, es fácil que mueras, lo que haces importa, ese tipo de cosas. Pero no quiere, igual que hace lo del respeto de la locura, tampoco quiere jugar a voy a sí, sí, meterte sí, miedo. No sí, quiere, porque no quiere que te lo puede pases llevar mal. a ¿Vale? zonas No hace una complicadas, ¿no? apuesta por esto es un campo, porque es que además sabe que te va a poner en el jugador como centro, o sea, va a hacer que juegues mucho en jugador más que en personaje. Entonces no quiere hacer ese juego de esto es una Sí, terapia sí, grupal. Se me definitivamente, entiende lo que quiere decir, ¿no? Que no quiere hacer Pero una eso. definitivamente, sí, sí, pregunta, claro, sí, Fada. claro. Pero una pregunta, Fada o Mario. Mario, una Total. porque conoce Keir o Fada porque conoce los osas narrativos. Yo creo que también la vuelta de tuerca que le da es ponerle horror. O sea, eso sí que Ah, sí, él sí, claro, busca. claro. El tema sí. Quiere decir, Pero en forma de género, yo creo. Como sí, él mismo lo dice. sí, pero quiero decir, a ver, es cierto que al final también es un proceso muy personal a la hora de cómo yo me acerco al juego, ¿no? Quiero Ujú. decir, esto viene de los juegos de llenar huequitos. Al final dices tú, si conoces a los jugadores y le das armas para llenar los huequitos con sus mierdas, a mí me pasó Sí. el juego con el que más me identifiqué, mi primera con este juego, de hecho, tengo que reconocer que fue el juego que me hizo entender el PBTA mejor. Después de haber, bueno, yo Apocalypse War lo leí, lo desdeñé en su momento, luego fui a Dungeon World, me decepcioné y luego cayó en mis manos Gellanden Ground, que es un juego relativamente de hace poco. Bueno, no de hace poco, no. Ya Bueno, empieza a tener ahí años. es que pasa el tiempo, ¿eh? Es que Trophy hace mucho que tenía que haber Claro, claro, llegado. claro. Entonces, Sí, no, y es anterior. iba a decir Tulu Hack. Claro, Gellanden Ground a mí me funcionaba muy bien en la parte emocional con los jugadores. Ujú. Porque yo le llamaba juegos de camino, ¿no? Por ponerle un nombre y tal. Es el rollo de, en ese viaje que tú hacías, es muy fácil que tú si identificas los huequitos, que los jugadores a la hora de construir a la niña, a la hora de hacer el viajero y tal, pongan su parte de ellos, claro. Y es un mimbre muy sentimental, quiero decir. Ujú. Construyen a una abuela, pues construyen a su abuela.
el olor de la casa pues le identifica con la infancia, tal. Entonces, claro, cuando entras en esa dinámica, pues, y ya en el caso mío, con el tema del terror, que siempre he tenido primero los miedos, siempre dirigías terror con los miedos atávicos clásicos, ¿no? La oscuridad, respeto a la religión y tal. Claro, a medida que uno va avanzando, pues identifica otros miedos más casuales. Por ejemplo, el aeropuerto, decía. Ujú. Uno de los miedos que a mí seguramente me va a estar es perder al niño en el aeropuerto. Es claro, tú ya de ahí ya Sí, extiendes. Que te roben a un ser querido. Quiere decir, dormir en el túnel es perder el control. La sensación de, hostia, estoy viendo algo y no soy capaz de controlarla. Ese es un miedo Ujú. también muy identificable y es muy fácil trasladar en uno de esos huequitos. El de... Entonces, Sí, bueno, yo creo que lo que sí es liminal, y es un buen complemento del género, es emocionante, ¿vale? Es decir, es emocionante como jugador. Y creo que eso es lo sí. central. Recoge del OSR que es emocionante como jugador. Y lo mezcla con el género de terror. Refuerza el terror con el sentimiento de emoción, decisión pesada, peligro, muerte del OSR, y utiliza otras herramientas para generar género terrorífico, sobre todo por la propuesta, creo que es lo central en este tipo de juegos, y el liminal también, es decir, en la aventura que propongas, en las tablas, en cómo modifiques el fallout, el estrés, los trasfondos. Entonces creo que es eso, o sea, recupera para el terror lo que desgraciadamente, aunque, o sea, desgraciadamente, pues Chulu o los típicamente terroríficos, pues habían perdido, porque no eran de jugador, no eran de reto, no eran de decisión, no eran de... Las decisiones pesan, y eso es central, el liminal, y eso lo puedes utilizar para el terror. Y creo que para mí, bueno, no sé si después hay un... No teníamos al final. No sé si es una mecánica eso, pero bueno, sería mi mecánica favorita. Pero bueno, por ir avanzando, porque si no se nos meten los minutos. Mario, que esta la introducías tú, haznos el tema que querías introducir, que va unido a todo esto que hemos hablado. ¿Qué Lo de pregunta nos hace falta un lanzas? juego como Eso Liminal, es. ¿no? ¿Por qué nos haces esta pregunta? Y desarrolla, como le dirían a David Lynch. hace Bueno, falta un porque juego hay como muchos. Liminal era, ¿no? La Sí, pregunta sí, era, Sí, ¿hace hace falta un falta un juego como juego Liminal? como Liminal, ¿no? Ya con tantos juegos de horror por ahí en el mundo, ¿no? Con lore y demás, realmente hace un falta un pequeño librito. No tengo acá físicamente tan poquitas páginas para poder crear un juego que levante esas emociones y sensaciones de una partida de horror. ¿Tú qué opinas? Personalmente, Ujú. yo considero que sí hacía falta, ¿no? Sobre todo en el sentido de que hacía falta algo que te permita jugar ya, ¿no? O sea, algo que no requieras tanta preparación, algo que no requieras involucrarte tanto conociendo sobre el juego, ¿no? Sino yendo directo a la esencia que es jugar, ¿no? Y no esperándote más. Yo creo que Liminal te provoca esas sensaciones inmediatas en medio de la sensación, sin ir tanto de leer y profundizar, entonces irse directamente al juego, ¿no? Yo creo que esa frescura me gusta y es algo que busco en los juegos de ahora, ¿no? Ujú. ¿Y ustedes? Vale, hacía falta un juego como Liminal. Vale, voy a responder que no, al principio voy a decir no, porque ya tenía Chulu Dark, ¿vale? Esa es mi respuesta y mi experiencia, ¿vale? Y ahora voy a desarrollarlo. Vale, ¿yo qué necesitaba para un juego de horror? Unas reglas ligeras, ¿vale? Que diesen espacio al ambiente, a la narración, a una propuesta abierta. Eso me lo da Liminal, pero ya me lo da Chulu Dark, ¿vale? Un espíritu narrativista, una especie de estructura con esas mínimas reglas que refuerce que la historia brille. Eso me lo da True Dark. Eso me lo da también Liminal. Eso es guay. Esa es una de las novedades con el Fallout, con el refuerzo del género. Y la tercera cosa que creo que por eso hacía falta Liminal, y entonces sí que es bueno que haya aparecido, porque no me lo da True Dark, es que los jugadores se sientan con agencia y que sus decisiones pesan. Y eso es lo que le faltaba a True Dark porque es verdad que la agencia en True Dark se ve un poco limitada. Hay una estructura como de decadencia muy marcada,
el azar influye, o sea, es un poco azaroso, todo, como pueden participar otros jugadores de proponer cosas y se reparte un poco la autoridad narrativa, sientes que es todo un poco más caprichoso. En cambio, Liminal no, recoge el espíritu OSR y tus decisiones pesan, eres tu jugador y te enfrentas al mundo. Y entonces, eso es esa fusión de género, reglas sencillas y importancia de las decisiones, creo que es lo que me da Liminal que no me daría Chuludar. Chuludar me da otras cosas, ¿vale? Me consigue hacer otras cosas. Y además, Chuludar, que estuve leyendo el otro día cómo hacer un escenario, aún mira mucho hacia lo lovecraftiano y lo gótico. Digamos que tienes que hacerte tú mucho el trabajo de hacer partidas modernas, que yo las hago. Es el que usaba para todo. Pero aquí te lo da más, y porque está muy centrado en la investigación, y Liminal no está tan centrado en la investigación, que eso es importante. Entonces creo que a mí me dio una alternativa más afilada para ciertas partidas de terror que no me daba Chuludar. Entonces creo que sí. Esa sería mi... ¿Por qué hacía falta un juego como Liminal? A nivel personal. ¿Dicho ese? Hostia, después de escucharos, igual varía mi respuesta. Quiero decir, si me dices esto es como el umami. ¿Hace falta un quinto sabor? Ese que es dulce, amor, pues yo qué sé, me das jamón serrano y lo como y tal. Bueno, Ahora, para ti, ¿te hacía falta un Liminal a ti? quiero decir, pensando en eso, dices tú, pues no sé si es tal. Ahora, mi primera respuesta es, ¿qué tiene Liminal? Por ejemplo, que es un horror cósmico, porque al final sí que te juegas un horror cósmico, digamos, respetando mucho el horror cósmico, además de una forma muy amplia, donde el sistema está en un segundo plano, lo cual hasta ahora era una cosa que a mí me castigaba mucho. Y todo esto se supedita a lo que comentabas tú antes, Fala, que las consecuencias de las decisiones en el desarrollo de los personajes y de tal son determinantes y eso, insistiendo, no de una manera mecánica. Entonces, todo ese combinado de tal, pues me llevaría a decir, en estos momentos me hace falta el umami. Menos mal, se ha salvado, porque llegamos a decir los tres que no hacía falta y cerramos la charla directamente. No, pero yo creo que Mario dijo que sí hacía falta. Pero todos hemos dicho que sí hacía falta, ¿no? Vale, pues dijiste. O no, o Mario, o tú has dicho que no hacía falta. Sí, sí, has dicho que sí. Vale. Hemos dicho No, los no tres que sé sí. que hacía falta. Los tres hemos dicho que sí. Si no, no lo hubiera empezado a traducir. Claro. Es como siempre, se hace la pregunta a la contra de lo que quieres decir. Vale, ahora vas tú, José, esta es tuya. Tú preguntarás ahí. He puesto 1-6, pero creo que lo querías al revés, ¿no? 6-1. Yo prefería Pues 6-1. pues Entonces la voy a ir por la 6. 6, ¿vale? La 6. ¿Cuál ¿Cuál es es? la 6 es. Perdón. Sí, vale. La 6 es de las mecánicas que tiene Liminal, cuál es la que me parece más brillante o cuál es mi favorita. Y en este caso viene una dada porque es un juego muy respetuoso y es muy respetuoso también en sus mecánicas. Y en una de ellas es todo el tema de la salud mental, que es muy respetuoso en el tema, en la forma y en la mecánica. Y todo lo que es el tema del Fallout me parece hiper brillante. Y luego, independiente, que también me gusta mucho cómo toca el tema de los trasfondos, un poco para hacer esa transición de la importancia de la decisión de los jugadores. Pero si tuviera que concentrarme en una, el tema del Fallout me parece para mí me pareció buenísimo. Vale. Sobre el Fallout, que no se hablaba mucho ni en la entrevista, lo que diría la gente, porque podríamos decir, vamos a explicarlo, pero lo que diría la gente es que se vaya al SRD y lea lo que es. Porque Liminal tiene un punto de ese rollo de vete a la página de Golden Archives y lételo, porque es muy reconfortante ir descubriendo el juego, ¿vale? Ayer las chicas de Colmena dijeron que en diciembre estaría eso y alguna cosita más, incluso tal, disponible para todo el mundo, independiente de que puedes ir ahora, lo comentaron tal. Pues eso. Entonces, es un sistema de corrupción que te va cambiando cuando sufres estrés, ¿vale? En un resumen. Y es, bueno, es parte de esa idea central para el, que eso sí lo expresó Nick, o Goblin Archives, que es que esa transición o estar entre dos sitios, en este juego se quiere aplicar a los personajes. Estás entre lo humano y lo no humano, lo normal y lo no normal. Entonces te va cambiando, ¿vale? Pero bueno, eso, que
Yo creo que es un buen consejo que la gente lo mire. Mario, ¿tu mecánica más que consideras más brillante o tu preferida? No, yo estoy pensando, porque realmente quizás a mí lo que me gusta de las mecánicas, más que las mecánicas en sí, es lo que me permite jugar dentro de la ambientación, ¿no? O sea, realmente me gusta que no se metan tanto conmigo. Que Sin eso es la embargo, el ligereza de las Fallout, mecánicas, ¿no? sí, el Fallout me gusta mucho porque en Skyrim esa es la mecánica de cicatrices, ¿no? Eso que te deja el estar en combates y demás. Yo creo que quizás, te digo, probablemente no es que me guste una mecánica en particular, sino que me gusta que las mecánicas no se metan conmigo, ¿no? Que no se metan en la mesa, que realmente estén ahí para seguir dándole juego al juego, pero que realmente me permitan jugar sin tanto problema. Yo creo que también me gusta mucho la creación de los personajes, es muy rápida, con muchos elementos que te permiten establecer una idea de personaje rápida y precisa para encaminarse. Eh, Quizás son esas que realmente son las que me llaman más la atención, ¿no? Igual la de Fallout que decía José. Pero te digo, realmente a mí lo que me gusta que son reglas ligeras que te permiten jugar no nada más con las reglas, sino con la ambientación, ¿no? Y eso es lo que ha permitido caer, ¿no? Caer lo puedes ver ahorita con Liminal Horror, lo puedes ver ¿cómo se llama? En ambientaciones más sci-fi, en ambientaciones ahorita acaba de sacar Colin una de vaqueros, ¿no? Entonces te permite eso, ¿no? Porque son las mismas mecánicas, realmente no hay un cambio. El Sí, personaje es como cambia, rellenas los huecos crece, de se desarrolla. propuesta y esas cosas, ¿no? Sí, Y la eso es lo modularidad. padre, ¿no? Y creo que ahí eso es también, así como para mí es genial, porque me permite libertades, yo creo que eso también hay gente que no le gusta mucho, ¿no? Y Ah, pues hay vale. que Nos decirlo estás también. adelantando dónde puede eh, fallar. Esa siguiente pregunta. Luego sí, ahí empiezas tú, está luego, el... luego empiezas tú la mía. Esa tiene sentido, pero déjame a mí decir la mía y ahora nos lanzamos a esa. Vale, yo estoy de acuerdo con las dos cosas que decís, tanto el Fallout como que sean reglas ligeras, donde lo que pesa es la propuesta que rellenas, tú, o sea, lo que le metes, la imitación y tal, o el escenario. Voy a decir dos, ¿vale? Una muy simple y que es heredera del OSR, pero no por eso, en combinación con el terror funciona muy bien, que es que no haya tiradas de descubrir ni de inteligencia. Me parece que es central al OSR y es central al estilo del juego de Liminal. Es decir, no hay tirada de descubrir. Miras ahí, si miras en el sitio adecuado, está. Si no miras, no está. No hay eso, no puedo deducir el puzzle, lo resuelvo. Eso te mete en juego. Eso hace que el jugador esté en la partida y tú como jugador te sientas en la partida. Y eso con el terror funciona muy bien. Pues esa creo que es muy, muy guay. Y después ya, un poco una mecánica más sui generis o una definición de mecánica más abierta, es el pequeño artículo que tiene, o casi mini ayuda, que tiene el propio Goblin Archives para generar los consejos y la estructura que te da para generar nuevos settings. ¿Vale? Se llama Adventure, no sé Sí. qué, no recuerdo muy bien, está también en su página. Y viene a contarte qué ejes puedes gestionar para crear tu nuevo elemento, ¿no? La creación de personajes, el Fallout, reglas modulares. Te lo explica muy bien, muy amable. Adventure Writing Primer. Eso ¿No? es. Pues está de forma gratuita en su página y está muy bien contado y es muy sencillo. Te guía por cómo rellenar los huecos para conseguir lo que quieras. Es decir, yo el otro día me senté a hacer una partida y con dos cosas tenía una aventura con cuerpo. Es decir, o una localización con cuerpo, la de Waco y tal. O sea que está muy guay. Y ya me callo. La amabilidad que le ha dicho de pasada es otra de las cosas que me gustan mucho de, Es algo que la podemos entrelazar también con una vale, de que las el cosas que respeto, ¿no? Que también hablabas. Quiero decir, ese lenguaje que utilizan contigo, amable, cómplice, estamos aquí para pasarlo bien, de explicarte las cosas para que las entiendas, creo que es muy de agradecer en todos los juegos y este lo tiene. Transmítelo el autor esa sensación. Y bueno, ahora dinos por qué Mario puede fallar totalmente el Liminal Roll y puede ser un fracaso absoluto. Que ya lo estabas diciendo ahí. Bueno, cuando la mesa tiene que saber de qué va este tipo de juegos, ¿no? Y algo que me mencionaba José en su momento
es que un jugador que no está acostumbrado a leer este tipo de reglas, cuando lo termina de leer, se va a sacar totalmente de onda, ¿no? O sea, no va a entender de qué va, ¿no? Sobre todo por las características que tiene, ¿no? Lo mismo pasa con Cairo, o sea, cuando tú lo lees, "Oye, ¿y esto qué onda, no? O sea, hacia qué va?". Otra cosa que falla mucho, bueno, no que falla mucho, ¿no? Sino Sí, que vamos a decir habría que falla, no saber pasa nada, no cómo, pasa nada, puedes decir. cómo, Todos los juegos tienen fallos. es cómo visualizar, incluso con Primal le pasa, ¿no? Cómo visualizar eh, partidas de más de una sesión, ¿no? Son situaciones que también siento que se Yo ahí quedan en un Buró, por poco... ejemplo, lo veo bastante fácil, ¿no? Yo en Primal también, pero quiero decir. En Buró parece que hay una idea, porque uno de los mandatos es el Pero no personaje hagas muere, spoiler, no hagas spoiler. pero la historia continúa. Quiero decir, bueno, nada, no, no. Vale, Es claro. una, Vale, vale, Sí, vale, sí. sí. es una de las agendas del Pero facilitador. realmente es que, no es que yo creo que la situación aquí está es que estamos acostumbrados que el jugador, Yo creo que es el cultural. personaje Sí, evoluciona a lo un largo del tiempo, Sí, personaje. ¿no? sí, Ya, sí, ya sí. está. Y la idea es que la ambientación es lo que va en No, movimiento, y ¿no? el jugador. Inclusive, Pero es que, claro, aquí evoluciona, es perdón. que, aunque sea otro personaje, es el mismo jugador. A ver, el tema es que tienes Ah, que sí. aceptar que no existe el meta también, quiere decir. No. O sea, sí, en cierta medida, que tú realmente tienes que A poner ver, un que no poco de existe el respeto al meta, meta. que el meta existe, todo lo contrario. Quiero decir, que el meta vale. Bueno, sí, o sea, que le pierdas el respeto al meta de en plan, Vale, voy a vale, poner el vale, personaje, eso. porque Vale, aquí la vale. importancia es, y Claro, perdón, claro. Mario, no quería cortarte, pero era un poco simplemente por No, decir no, no. que coincide totalmente, o sea, que la identificación de que el personaje pasa a un segundo plano y el jugador es preponderante. Sí. Entonces, incluso en un escalón donde el máster se le cuestionan prácticamente, por eso lo que hablábamos, las decisiones de los Sí, jugadores. es un facilitador, lo llaman un Claro. facilitador, Bueno, porque el no creo máster baja un que poco. yo no No, no, facilito. es un máster con todos sus poderes, pero Sí, es sí, sí, facilitador en el sentido de cómplice con el resto de la sí, mesa y sí, sí, colaborador. claro. De hecho, creo que es el gran cambio, bueno, no el gran cambio, quiero Un decir, cambio, sí, 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 un es cambio también de lo importante. normal de que la gente decida eso. Entender también que, bueno, que no solo de este juego, sino de muchos, de que una mesa más, una mesa, vas, o sea, creativamente, empujando la historia, generando tal, aportando y tal, va a generar una historia mucho más potente, una experiencia posiblemente más lúdica, más enriquecedora, que una historia partida pues, de una mente brillante incluso. Ujú. Porque es una única. Sí, sí, sí. En lo que dices, Mario, o sea, estando de acuerdo en que es verdad, o sea, hay evolución de personaje, pero te puedes morir a los 30 minutos de partida. Sí. Pero es verdad que yo en mi experiencia, cuando se han muerto personajes, funciona. Porque se enriqueces. El jugador tiene que hacerse un nuevo personaje que se hace muy rápido y que viene cargado con un par de cositas interesantes. Olvida a su anterior personaje, pero no lo olvida. Tiene esa información como jugador y entonces se produce una especie de mezcla interesante que donde trabajas ahí a esos dos niveles y no sé si da para... Igual eso, es imposible jugar 10 sesiones. A ver, yo sí que veo que es eso. En Buró, por ejemplo, la idea de agente, o sea, de la conspiración, o sea, ese mundo donde hay una disonancia, visitar sitios cargados de disonancia, veo una serie ahí constante. Vamos, veo Claro. Claro, sí, sí, sí. una serie, veo esta serie perfectamente, Sí. Al perfectamente principio emulable, vamos. yo no tenía tan claro que ibas yo al principio creo que dudabas en esa respuesta. ¿Cuál? Porque yo creo que le hemos hablado de si Que sí puede hacer Expediente campaña, X. ¿no? No, si Expediente X sería muy liminal o no. Ah, vale, vale. Sí, sí, no. Creo que te he Yo dije oído que no defender. y sigo diciendo que parece que no. O sea, no es especialmente bueno porque ya con lo que hablaba, ¿no? Para la investigación creo que no es el mejor de los juegos y sí que tiene un punto. Y para la confrontación, Expediente X no es mucho de confrontación física directa. A ver, Los en cambios de Liminal los aparece el monstruo, personajes. es que es más claro. En Liminal aparece el monstruo y es muy fácil que te mueras. En X-Files, Mulder se salva siempre que aparece el monstruo. Necesitas guión. Es más Monster of the Week, ¿no? ¿Eh? ¿Es Es que? más Monster of the Week, o sea, realmente X-Files, mm, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es, no sé pero cuál os estáis es. olvidando del cambio, quiero decir. Bueno, sí, pero no nos vamos a meter aquí que esto es otro tal. Pero bueno, yo, No, pero quiero decir que como elemento clave del cambio y de todo lo que tal, está también el cambio de jugador. Quiero decir, hay un momento sí, que claro, claro. tú puedes Que- vencer
la amenaza también, porque... Y además es un cambio que él no se plantea, Sí, no te sí, sí, plantea pero nunca que si vamos, pero moralmente que es bueno o no, quiero decir. sí, pues sí, pero bueno, que vas a morir. O sea, la mortalidad es uno de los elementos y forma parte del juego. Y series tipo Expediente X, la mortalidad no forma parte Sí, no, forma, es diferente. del tal para nada. Digo que, bueno, que eso, que puede tener una estructura de casos, agencia, elementos sobrenaturales. Bueno, que ya he hablado demasiado. ¿Qué cosas pueden fallar? Yo sé. Bueno, yo más o menos estaba en vuestra línea. Y coincido un poco con Mario, pero creo que es un tema más de mentalidad, de ajuste, pequeños ajustes, de que la gente, a ver, el tema del, ayer lo preguntaba, ¿no? El tema de tú te lees en tu primera lectura y puede, con las expectativas con las que llegues, puede ser un poco desalentador porque quieres más lore, más tal. ¿Qué pasa? Aquí hay que aclarar dos cosas. Yo creo que lo que se vaya a sacar aquí en España, pues pueda que sí que lleven más, a lo mejor algún... Porque, de hecho, la página de Goblin es más completa, más Claro, reconfortante, claro, más claro. tal que el básico. Y tampoco hay que olvidarse del punto que él quería, que fuera un poco aséptico, porque creo que un buen ejercicio es sacarlo con buró. Entonces, tú te lees una cosa y con buró, o incluso que tú pongas, que tengas los ejemplos de buró o que tengas tal, y que luego tengas un anexo, un añadido, donde te explique más cosas con cierto calorcico, para que no te vayas, no te vayas a la ducha en plan. Entonces, bueno, esa historia creo que es fácilmente solventable, pero sí que es un punto que le veo crítico. Y luego los otros sí son de mentalidades, de pequeños ajustes, donde el máster tiene que entender eso, lo que hablábamos, de que tiene que construir mucho con la mesa, que no va a tener raíles de adamantium donde Sí. pueda someter a los jugadores claro, si tú eso lo aceptas, o sea, claro, no es una debilidad, sino es la gran fortaleza del juego. Ahora, Sí, otra pero cosa es bueno, que... Es que puede. no, es lo que decía, que no es una falla realmente. O sea, Claro, puede no. convertirse en falla en algunos lugares, Claro, ¿no? yo creo que sí es una falla para. Y mi fallo es ese. Es. Dificulta mucho el railroad, aunque lo puedes intentar. Ponen espacios, no es verdad, lo dejamos para luego. ¿Vale? Porque eso, quiere trabajar un poco con dejar especies en blanco y cosas así. Y eso, para un máster que quiera llevar una historia más cerrada. A ver, al final estás haciendo una localización. Puedes poner cosas tuyas. Pero eso, para un máster que quiera tener. El máster un poco se aparta en este juego. O sea, es A un ver, si poco tú quieres como. ser el rey del mambo con Limit Claro, Master, es no lo lo que te. pongas. Es un poco. A mí, mi sensación es como en Blades in the Dark me pasaba un poco lo mismo. Te apartas un poco del juego. Los jugadores son los. Toman decisiones, hacen cosas, y tú estás un poco ahí a divertirte con eso y a ver qué pasa. Y. Era lo de antes. Si Sí. tú quieres ser un penalti, quieres tirar el penalti y llevarte los méritos y tal, y que toda la peña, oh, el ob y tal, a lo mejor no es tu juego. Si tú vas a disfrutar de la canasta en el último minuto de quien sea, de la tirada de tal, el abrazo general, el rollo de equipo, el calorcito, tal, para mí es el juego. Yo creo, claro, yo apuesto ya por esto. Sí, y yo después el otro, que lo he sentido como máster y como jugadores. Hay un primer momento en que te enfrentas a Liminal y dices, voy a jugar by the book, ¿vale? Entonces tienes una mazmorra y mandatos, agenda, vamos, en el que prácticamente lo tienes que jugar como una mazmorra. De hecho, las reglas están hechas para jugarlo como una mazmorra, en el sentido de hay tabla de encuentros y has pasado, la tabla de encuentros cambia, vas como para que los jugadores puedan tener decisiones bien estructuradas, o sea, bien, están prevenidos para poder tomar decisiones informadas. Tienes que ir paso a paso, abro la puerta, escucho antes de abrir la puerta, este tipo de cosas. ¿Cuál creo que es el punto dulce del juego? Cuando adquieres como soltura para no perder eso y que la narración en su forma externa sea más Orgánico. como más narrativa, más, Yo creo que es orgánica a lo mejor, sí, ¿no? orgánica, sí, eso, más orgánica, o sea, menos de puerta, sala, puerta, sala. Lo que vas a encontrar, sí. Claro, pero tienes que encontrarte. O sea, es una labor de máster, de no perder, porque no Lo que te pasa puede es que yo creo pasar, que. te No, puedes no crees pasar. que pero no crees, Fada, que eso el juego también lo contempla muy bien, de darte bastantes elementos de seguridad para que tú seas capaz de
esos movimientos de pasillos, esas salas, esas tal, que tengas desde los trasfondos de los jugadores, que ya sabes que tienes información de Sí, que sí, te sí, sí, pero para yo hablo por mi experiencia, que ahora estoy muy cómodo forzando la situación y suena fresco, jugando muy dungeonero, y aún no tengo claro cómo voy a gestionar bien el siguiente paso, porque en realidad me gustaría que no se perdiese nada de eso y poder hacer una narración más orgánica. No lo sé si se va a poder hacer. No lo Tengo sé. una pregunta, porque yo no jugué Buró, o sea, solo jugué Buró contigo y no lo jugué todo. Ujú. Y es claro, y tal como lo jugamos, eh, es el rollo de joder, cómo me molan los objetos mágicos de la Ujú. partida, joder, cómo me molan tal. Claro, esa frescura ahí, sí, sí. Pero te encuentras habitaciones o lugares o situaciones, habitaciones, quiero decir, Sí, 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 oficinas o total, total. salas, le llamaríamos en buró, no sé cómo Ujú. llamarle, ¿no? Sí, salas, Em, habitaciones. sí, donde realmente dices tú, hostia, esta es una puta habitación de dungeon 100%, de trampas, de tal, muy de metodología. Bueno, es que yo no sé si llegaste sí, no sé si llegaste a llegar, pero yo creo que tú ya lo viviste, sí, tú ya llegaste, no quiero hacer Cuando, spoilers. cuando pierde Félix, nuestro amigo Clicuá, Félix. es prácticamente una gran Es trampa, verdad, ¿no? es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Hostia, estaba, No, no, estaba y con la espinita en funciona sala. bien. Y a ver, y creo que Liminal da una clave. Dice, relaciónate mucho con los NPCs. Y ahí es donde la acción se dinamiza y se convierte en algo orgánico. Es la salida al dungeon. No son orcos que solo tienes que matar. Establecer relaciones, ellos tienen motivaciones. Eh, Creo Y que ahí hace está la clave, ¿vale? los trasfondos de también reman Y muy tu a favor. trasfondos, pero bueno, eso, los NPCs, porque los NPCs hace real tu trasfondo, ¿no? No es tú cuentas Claro, cosas, sí, sino sí, sí, pero quiero la decir que al interacción final. con ellos va a hacer que cosas Cor- surjan, ¿vale? correcto, correcto. Quiero Entonces, decir, eso, mi riesgo, mi fallo, pero bueno, es algo que la mayoría de mis juegos preferidos lo tienen, es que tiene una curva de aprendizaje para llegar al punto más dulce, para mí, ¿vale? Para mí. O sea, donde yo quiero llegar. es una curva de aprendizaje, pero muy, muy benévola. Quiero Sí, decir, sí, muy benévola, muy benévola. yo Es inicié la para partida sacar, para contigo. sacar 10 de satisfacción, hay una curva de aprendizaje. Para sacar un 7 de satisfacción, te pones a jugar y sale. Yo es que mi primera partida fue la que dirigí, la que la jugaste tú. Sí, sí, sí. Sí que esa sensación de, hostia, no está yendo bien y luego eh, la mesa te dice, hostia, Está de nos puta ha madre. gustado, sí, pero sí que, y dices tú, joder, no he hecho a lo mejor, no he dirigido lo que el juego quiere que haga, pero sí que haces una parte que el juego sí quiere que haga. Entonces, quiero decir, es Te muy entiendo, te efectista entiendo. siempre, entonces en ese, la insatisfacción creo que la puedes tener controlando o no el juego, pero sí que te compro el tema de el control del juego, igual necesitas, pues, para tenerlo todo, sí Pero comparto. a mí me ha pasado con todos los juegos. Me pasó con Apocalypse World, con True Dark, me pasó con Fate. Es decir, son juegos que para llegar a sentirme cómodo, pues requieren un punto. Y va, sobre todo estoy pensando en un jugador, en un máster clásico de X, un máster clásico, por ejemplo, del Rastro o de Chulu, que presenta partidas bastante teatrales, donde lo que dice, o sea, como descriptivas, es una pequeña función. Bueno, pues no perder, porque joder, eso está guay también. Entonces, equilibrar entre esos dos mundos de dungeon, decisión, consecuencia, y que aquello no, y que a la vez no se pierda cierta literatura, que también mola, bueno, pues hay que trabajárselo. No sé, esa es mi posible falla. Bueno, ya estamos sobre la hora, así que hay que ir muy rápido. ¿Vale? Nos queda en realidad solo la última ya, ¿sí, no? Me pregunto, o Y sea, que esta es cosa de Mario, que bueno, se habló algo en la entrevista, pero ahondemos, porque creo que es una parte muy positiva de todo este juego. Sí, sí, sí. De hecho, es algo que realmente a mí me acercó al sistema de Gaiden y bueno, luego posteriormente a Limina, ¿no? Este cambio de concepción que tienen los diseñadores sobre el trato que le dan a su juego, ¿no? Dejándolo abierto, ¿no? Muchos dicen, no, es que las reglas son muy pequeñitas, no tienen lore y demás, pero bueno, lo que pasa es que son las reglas esenciales, ¿no? Y son las que muchas veces inclusive se distribuyen de manera gratuita. ¿Por qué? Porque lo que viene detrás del juego, lo que se construye, a donde puede llegar,
es el potencial que tiene realmente el juego, ¿no? Y bueno, eso es algo que quería traer a la mesa con ustedes, ¿no? Para platicar un poquito sobre lo que hay detrás del Liminal, ¿no? Lo que puede dar, ¿no? Y lo que se puede construir a partir de él, porque creo que, igual que Primal Quest, son juegos que te permiten no esperar que lo crezca el autor, sino que tú seas parte de ese proceso de construcción, de ambientaciones, de escenarios, ¿no? Y de creación de juegos, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo que crezca, ¿no? El autor original no gana ni un peso por los tantos juegos que se están creando a partir de su juego, ¿no? Y creo que eso lo hace grandioso, ¿no? Y el hecho de que llegue, y ayer que venía, bueno, hace un ratito que escuchaba la entrevista donde estaba José y comentaba el grupo de Colmena que, creo que Julie te dijo, ¿no? No me acuerdo quién. Isa, fue Isa. Ah, ok. Fue Isa, o sea, no Mencionaba... fue Isa la que tal. Dije Julie, creo que fue Isa. Sí. No, o sea, creo no, fue Isa. eh, el hecho de que lo quieran dar esta apertura de liberar un texto que creo que Colmena nunca había generado, ¿no? Algo así, ¿no? Se me hace muy interesante, ¿no? Y eso creo que vale la pena que lo comentemos. En mi parecer, es maravilloso, porque Ujú. ha permitido que se conozcan más juegos, que den más apertura, y sobre todo gente como yo los pueda traducir, entregar, y que se sigan creciendo alrededor y en Totalmente. torno del juego. Totalmente. Sí, a ver, creo que ya en todo el espíritu es nueva OSR hay esa idea, ¿no? Todos los hablaban de Mothership en la entrevista, Troika tenía también lo de que la gente creaba escenarios y tal, pero creo que aquí se han esforzado especialmente en que eso sea así. Supongo que Caen ya lo hacía y el Liminal también, ¿no? También en ese rollo aséptico del juego, de casi lo mínimo para trabajar, y ellos ser los primeros en dar ejemplo, porque además está hecho un poco así, ¿no? Es casi el Golden Archives ha hecho material fan para su propio juego, ¿no? Porque ves lo que Sí, sus sí. entradas en el blog o sus monstruos tienen ese aire de este es un juego que me mola y estoy haciendo material fan para él porque además lo pone todo gratis y tal. Entonces, creo que crea esa y se ve, ¿no? Que ha salido un montón de material. El otro día en el chat alguien hacía un repaso de todo. Es alucinante la cantidad de material que hay ya porque es eso, es muy sencillo, ¿no? Además, como tienes esa idea de que al final eso es la propuesta y el hueco que tú rellenas y trabaja mucho con los ejemplos para hacer las cosas, ¿no? Yo creo que sí, a mí vamos, fue una de las razones por las que el Liminal me gustó, porque descubrí la página de Goblin Archives y era todo gratuito, todo abierto, todo con... eh, animándote a crear cosas para tu mesa, o sea, sin ningún tipo de licencia de esto quiero llevarme, no, adelante, haz lo que quieras con él y lo disfrutaré. Y eso creo que es una parte muy, muy buena, la verdad, muy, muy guay. Y, sí, el propio autor transmite esas sensaciones y ha conseguido Sí. transmitirlo a su juego. Si quieres añadir algo más, José, sobre este José. tema. Bueno, yo no sé si es Alan Girding o es el Sim McCoy, uno de los dos. Sé que es uno de los dos creadores de Mothership que hablaban, ¿no? Recientemente de lo de, en vez de Un dejar sistema. crear sistemas, Mm. pues aprovechar la creación de la comunidad y tal, ¿no? Eh, yo hablo un poco de las experiencias que más me han gratificado y también las diferencias que entre estas y Liminal he encontrado. Eh, Estaba Tochi con el 24XX, hace su Yang y tal. Bueno, sí que he tenido la suerte de hablar con él, de cruzar algún mail y tal. Y luego ves un poco lo que pasa después de la Jam y un poco. También entiendo que habrá unas circunstancias personales, laborales o tal que no. Pero sí que, bueno, hizo su Jam, hizo su juego, tampoco dio más margen de maniobra. Luego está Primal, de Diogo, es el que más ya empiezas a ver otro rollito, ya empieza la gente a meter mucha. De hecho, por ejemplo, lo que planteaba antes Mario de no sé cuál era el rollo de no sé qué, partidas, qué pasará con hacer campañas o partidas de tal, ¿no? Que lo mirabas también en Primal. Claro, yo el otro día jugando, no sé, un juego de mesa que es, bueno, tiene tales, joder, conseguir beneficios para la tribu. Ujú. Tener la tribu como tal es en plan, oye, pues a partir de estas partidas tenemos el fuego, tenemos tal. Entonces, va a llegar alguien, seas tú o sea el que sea, y diga, hostia, pues mira,
aquí tienes una propuesta para desarrollar la continuidad en las partidas de Primal. ¿Te puede valer o no? Pero está ahí. Entonces, está ahí porque siempre vas a tener material, apoyo, siempre hay algo cálido que te permite hacerlo. Y con Liminal yo creo que estos dos hicieron una vuelta de tuerca. Fue el rollo de, o sea, no es solo que te dejo hacer, sino que hasta parece que me preocupo en lo que haces por si te puedo ayudar. O sea, de hecho, Sí. uno de los ilustradores, ahora estaba viendo en Twitter que sale Roque, que ha hecho una ficha, o sea, se podría compartir, pero bueno, ha hecho una de las fichas con Goblin, que es muy molona, ¿no? Porque aparte de las 3 características, luego tiene todo el inventario, que es una cosa también muy molona de Liminal, y está tal. Entonces, ese rollo de, hostia, Sí, sí. mira, me encanta esto que acabas de hacer, vamos a darle tal, si te hace falta cualquier cosa. Lo que decía ayer, ¿no? En la entrevista de, mira, lo quería en japonés, bueno, no te preocupes que busco, o lo necesito en cuál era el sistema de maquetación. Bueno, este fin Sí, de sí, lo de semana a ver si Affinity, podemos que dar. se ofrecía hacer plantillas ahí para la Affinity gente Publisher. en Affinity, que es como... En ese aspecto es... Sí, sí, se nota un Aparte, interés creo que se sincero por preocupa de ello. conectar comunidades, porque también sé que Mario creo que habló con la gente de Alemania y con la gente de Canadá y ese rollo de, mira, esto es lo que estamos desarrollando y ¿tú qué vas a hacer? Tal. Entonces, hostia, es un rollo que él mola Sí, porque sí, sí. creo que estos juegos, aparte de lo que Sí. hablábamos antes, ¿no? Se nutren también de un pequeño porcentaje de acierto y error, de generar muchas propuestas y que la propia comunidad evalúen y mejoren, optimicen y tal. Entonces, hostia, es muy accesible. Es un juego que al final creo que es una de las claves. Sí, yo diría que si os interesa y al final es un juego que os gusta, que creéis cosas y las compartáis, creo que es la mejor manera de agradecer al autor lo que ha hecho, ¿no? Y en general, pues eso, porque creo que es su principal satisfacción. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, o sea que hay que ir muy Y por rápido. añadir a lo que dices, crear incluso de lo que haya, mejorar lo que hay. Claro, Quiero claro, decir, claro. mejorar en el aspecto Sí. y esto se lo digo pues lo hablábamos con Fada, con las chavillas de Colmena el otro día, o sea, de Buro está guay, pero hacerlo más guay. O sea, el manual está guay, pero hacerlo más guay. O sea, porque es ese rollo de... Eso mola. Totalmente, sí, sí, está totalmente abierto a hacks y modificaciones y además es parte del sistema. Vale, pues eso, que estamos ya sobre el Yo nomás les tiempo. iba a comentar Dime. rápidamente, importantísimo, ¿no? Creen y sobre todo etiqueten a los autores, ¿eh? Por ejemplo, Diogo, el mismo Goblin, o sea, son tan accesibles que te responden, ¿no? Y es increíble la dinámica que puedes tener con ellos e interactuar, ¿no? Con tus propias creaciones para que ellos las conozcan, ¿no? Totalmente. Eso es Bueno, importante. pues eso, que ya no nos queda tiempo, pero va a haber un epílogo de un minuto para cada uno, porque eso siempre tiene que existir. Vamos a empezar por ti, José. Venga, tu No, minuto. quiero ser el último. No, no te dejo. Yo soy el director de esta charla. Eres tú el Hostia, es que primero. me pilla en caliente, no sé, un epílogo, ya lo he hecho. O sea, mi epílogo era ese, ¿Algo que te hayas quedado con ganas de decir? pues la verdad es que entre la entrevista y la charla Vale, creo tengo yo que... una pregunta, entonces, si no tienes un minuto. ¿Vas a hacer una partida, o sea, o estás haciendo o la has hecho? Vamos, en estos días de la Halloween Weekend vas a hacerla. Sí. ¿Qué esperas de esa partida? Hostia, tengo un pequeño dilema, porque el tema es, tú has jugado esa partida, acabamos la Ujú, partida y fue, hostia, está la partida hecha, déjala así y ujú. tal. Y ahora, supongo que es esa sensación de autocomplicarme, es el rollo de, hostia, pero es que esto va contra la esencia de, porque quiero que los jugadores hagan esto y esto y esto y ellos me digan lo que quieran hacer, entonces no quiero ponérselo, pero es el rollo de, es una partida para jornada, a lo mejor tal, primeros Yo jugadores. te diré que tal como lo tienes planteada, los jugadores tomarán decisiones y afrontarán las consecuencias. Y el mundo cambiará en base a ellas. O sea que cumple con todo. Te vale. Pues muchas gracias, pues eso. Vale, tío. Mario, un Pues nada, último, algo que se te haya quedado ahí en el tintero que quieras decir. no, por el momento no. Igual en otra plática me saldrán más cosas, ¿no? Muchas gracias por la invitación y pendientes de este juego. El Liminal vale la pena, vale la pena explorarlo, vale la pena esperar también que salga con Colmena más adelante. Yo creo que es una muy buena apuesta, que vale la pena. Y bueno, me gustaría jugarlo más tiempo de lo que lo he jugado últimamente, porque ahorita estoy escribiendo cosas, sigo traduciendo para la esquina de rol, y bueno, no.
no basta más que decir que muchas gracias, Fada, José. Es un placer siempre estar aquí con ustedes, ¿no? Y a todos los que nos escuchan. Síganse adresando este tipo de juegos. Skyrim está ahí, Fallen también, esa Caen, misma claro. maravilla, que son juegos también que Hay que están jugar listos para Fallen también, descargarse. Fada. Hay que Sí, sí, jugar sí, Skyrim, hay que yo jugar Fallen. soy ignorante, tengo que ir por él también. Bueno, pues yo, nada, no mucho más que añadir, que según acabe esta charla os metáis en Goblin Archives y exploréis. Y eso, yo también tengo ganas de hablar menos de Liminal y jugarlo más, porque en realidad creo que tampoco hay que darle mucha más vuelta. El juego está ahí y es fácil de vivir. Y de hecho lo decían los autores, el juego no se entiende hasta que se juega. Así que Sí. apagad el monitor y sentaos en la mesa y que rueden los dados. Cuando tengan que rodar, nos vemos.